Buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Si me logran escuchar, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a esperar a ver un momento. Mientras tanto, voy a ir Buenos compartiendo. días, profesora. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos buenos días, días, profesora. Buenos días con todos. buenos días. Vamos a esperar a ver un momentito. Ahora sí, estoy compartiendo ya la pantalla. No sé si logran visualizar. Me van indicando si logran visualizar. Buen día, profesora. Sí, se visualiza todo. Muy bien, buenos días. A ver, esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no? Muy cerca de ustedes algún apunte que puedan ir anotando, ¿no? Sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Como bien saben, ya pues es la última clase, ¿no? En este caso del bimestre, porque ya ustedes van a ir concluyendo sus estudios secundarios y estar atentos, pues, ¿no? En la clase para que ustedes puedan ir presentando de manera puntual. Y aparte, como bien saben, ya pues se acerca ya el fin de mes, se va realizando, ¿no? Lo que es en este caso, concurso, ¿no? O lo que es la puntualidad, ¿no? Ya pues, como en este caso van a concluir, ya para que puedan obtener quizás, ¿no? Su certificado también puedan ir participando, ¿no? Un descuento que se les pueda quizás realizar. Así es que hay que ir pagando puntual. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos, ¿no? Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El colegio SANE, pues, ¿no? En este caso les agradece por haber, pues, estado, ¿no? Cumpliendo, ¿no? Con todo. A ustedes con su participación, ¿no? Y como bien saben, pues están ya en el último bimestre, porque ya van a ir concluyendo lo que es la secundaria. El área que se está realizando es de razonamiento ya matemático. El tema que se va a aprender es de permutación. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases pues están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase, y también para que los compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. Segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso alguno de ustedes tiene algún inconveniente con su micrófono, indiquen, ¿no? A través del chat su participación. Y finalmente, la última recomendación, tienen que anotarnos sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a dar, en este caso, saberes previos, ¿no? ¿A qué se refiere factorial? ¿No? La factorial de un número es el producto de los números enteros positivos y consecutivos, o sea, comprendidos desde el número 1 hasta el número indicado. Ahí se va mostrando de manera general el factorial, por ejemplo, acá el factorial de n. No olvidarnos, ya, cuando yo voy a indicar el factorial se lee o se representa de esta forma. Ya, ese es el factorial. Por eso acá estoy leyendo, indicando el n factorial. ¿Y ese es igual a quién? A 1 multiplicado por 2, por 3, y así sucesivamente voy a multiplicar por n, teniendo en cuenta de n va a pertenecer a los números enteros, pero positivos. Para poder comprender, ¿no? Mejor a qué se refiere, vamos a ir viendo los ejemplos, ¿no? Ahí tenemos el 1 factorial, ese es igual a 1. El 2 factorial, ese es igual a 1 por 2. Hay que tener en cuenta, o sea, el último tiene que ser ese valor que va mencionando,
¿no? Por ejemplo, acá como es 1, simplemente se deja 1. Ahora el 2 factorial, vamos a empezar desde el 1 y multiplicamos por 2 factorial. Hay algunos, ¿ya?, que el 2 factorial lo van a indicar de la siguiente forma. Esto de acá lo van a ir expresando de la siguiente forma. El número que les menciona lo van a escribir y van a ir reduciendo de 1 en 1. O sea, 2 menos 1 pues es 1. O sea, 2 por 1. Y esto de acá es igual pues ¿a cuánto? A 2. Y se dan cuenta, mira, comparamos, es lo mismo. Puedo decir 1 por 2 o puedo decir 2 por 1, que eso, el resultado me sale 2. Ahora, el 3 factorial. El 3 factorial va a ser igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3. Y multiplicando, eso es igual a ¿cuánto? A 6. Y acá del mismo modo, si quieren expresar de otra forma, ¿no? O sea, cada autor lo expresa de diversas formas. Pueden realizar de esta forma o quizás lo pueden realizar de la siguiente forma, ¿no? En este caso, el 3 factorial, como indica 3, ponen el número 3 y van a ir bajando de 1 en 1 hasta llegar hasta la unidad, ¿no? Que va a ser el que sigue es 2, el que sigue va a ser el 1. Y ya llegué hasta la unidad y va a quedar ahí nada más. 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6. Y mira, comparamos. Como bien saben, el orden de los productos, pues, o sea, por más que cambiemos, nos va a seguir saliendo el mismo resultado, ¿no? Puedo decir 1 por 2 por 3 o puedo indicar 3 por 2 por 1 y ese es igual a 6. El 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 o puedo decir de la siguiente forma, o sea, o leer de esta forma, ¿no? Que puede ser 4 por 3 por 2 o por 1. Que eso igual también sale 24. El 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Y ese es igual a cuánto? A 120. 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Y ese es igual a cuánto? A 720. Y así puedo ir indicando, ¿no? Quizás como en este caso de diversos números, ¿no? Puede ser el 20 factorial, el 5 factorial, 15 factorial, dependiendo. Y hay que saber cómo se va a ir expresando. ¿Para qué? Para poder ir obteniendo un resultado, porque como todos son números, lo podemos realizar esa multiplicación y vamos a ir obteniendo un resultado. Tanto acá el 4 factorial, como pueden ir indicando, ¿no? Puede ser 4 por 3 por 2 por 1, o sea, tiene que llegar hasta la unidad. El 5 factorial puedo decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 6 factorial puede ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, tengo que llegar hasta la unidad porque al final, tanto el 4 factorial me va a salir 24. El 5 factorial 120 y 6 factorial 720. No olvidarnos, ¿no?, de cómo se va expresando el factorial. Estos son los saberes previos que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, como bien saben, el título mencionaba permutación, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Pues la permutación. Es un arreglo u ordenación que se puede formar con todos los elementos disponibles de un conjunto. En una permutación sí interesa el orden de sus elementos. A continuación vamos a ir viendo los tipos de permutación. Tenemos el número 1, que es la permutación lineal. ¿A qué se refiere? Cuando se toman todos los elementos del conjunto para ordenarlos o permutarlos, quiere decir, se lee, ¿no?, la permutación de n elementos. O sea, la permutación de n elementos es igual a ¿quién? A n factorial. Y bien claro hemos ido definiendo a qué se refiere o cómo se desarrolla el n factorial. De manera general se ha ido indicando, ¿no? El n factorial se va a desarrollar, pues, ¿no? Va a empezar desde el 1, lo voy a multiplicar ¿con quién? Con el número 2, el que sigue voy a ir multiplicando con el número 3 y así sucesivamente voy a ir multiplicando ¿hasta quién? Hasta el número n, que es de manera general.
Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Por esa razón, ¿no? He ido indicando en primer lugar a qué se refiere factorial. Y sabiendo, ¿no? Cómo se va desarrollando el factorial, es lo que se va obteniendo de esta forma. No olvidarnos que vamos a empezar desde la unidad e ir indicando hasta el número que nos mencione. O si no, también el número que nos mencione vamos a ir reduciendo de uno en uno hasta llegar hasta la unidad. De una de otra forma, al final va a salir la misma respuesta. Para poder comprender, ¿no? Cómo se desarrolla lo que es la permutación lineal, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente: de cuántas maneras distintas pueden ubicarse 4 alumnos en una fila de 4 asientos. Veamos en la resolución. Como nos está diciendo en una fila, y como bien saben, una fila es de manera lineal, por esa razón es lo que vamos a utilizar esta fórmula de, ¿no? de la permutación lineal. Y como nos menciona, no nos indica de 4 asientos, entonces el valor de n va a valer 4. Por eso se ha puesto la permutación de 4 elementos. Eso va a ser igual aquí a 4 factorial. Y bien claro hemos ido indicando, ¿no? el ejemplo de 4 factorial, cómo se desarrolla. ¿No? Puedo decir 1 por 2 por 3 por 4, o también puedo ir indicando, ¿no? 4 por 3 por 2, y tengo que llegar hasta la unidad. Esto de acá también me sale ¿cuánto? 24. 1 por 2 por 3 por 4, o puedo decir 4 por 3 por 2 por 1, que eso también me sale 24. Entonces quiere decir que acá se van a ir ubicando los alumnos de 24 maneras. No sé si tienen dudas, ¿no? con el ejemplo que se está desarrollando con la permutación lineal. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de continuar con otro tipo de permutación? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta el momento no, profesora, está entendible. Muy bien, alguien que pueda quizás tener dudas, ¿no? Si les consultes, que logren entender ustedes de cómo se desarrolla una permutación lineal. ¿No? Bien claro, hay que recordar, ¿no? A qué se refiere, pues, factorial y cómo se desarrolla. Por eso, al inicio, antes de ir definiendo, ¿no? lo que es permutación, se les mencionaba el factorial. Y no olvidarnos, ¿no? que el factorial tenemos que indicar, o sea, o podemos empezar desde la unidad e ir indicando hasta el número que nos mencione. En este caso, como nos dice 4, por eso acá se ha puesto 1 por 2 por 3 y por 4. O si no, también hay otra forma que pueden desarrollar el número que les mencione, que en este caso como es 4, voy a ir reduciendo de uno en uno hasta llegar hasta el número 1. Por eso acá he puesto 4 por 3 por 2 y por 1. Por ambas formas que ustedes desarrollen, al final sale el número 24. Por eso se está indicando en la respuesta que se pueden ubicar los alumnos de 24 maneras. Esa es la permutación de manera lineal. Vamos a ir viendo ahora el otro tipo. 2, la permutación circular. La permutación circular se va a ir representando, ¿no? En este caso la P y C. Es un arreglo o ordenación de elementos diferentes alrededor de un objeto. En estas ordenaciones no hay primer ni último elemento por hallarse todos en línea cerrada. Lo que quiere decir en este caso, vamos a utilizar, pues, puede ser quizás en una mesa circular, o quizás nos puede indicar en una fogata, ¿no? Como bien saben, todos se ubican de manera circular. Entonces, por lo tanto, ahí no va a haber ni una primera persona ni un último persona. Por eso, bien claro, acá nos dice, no hay primer ni último elemento. Para determinar acá, ¿no? el número de permutaciones circulares de n elementos distintos, denotado
por la permutación circular, o sea, de n elementos, basta fijar la posición de uno de ellos y los n-1 restantes se podrán ordenar de n-1 factorial maneras. Lo que quiere decir que la fórmula general de una permutación circular va a ser, ¿no? La permutación circular de n elementos va a ser igual a ¿quién? Al n-1 factorial. Y vamos a ir viendo a continuación el ejemplo, ¿no? De cómo se va a estar expresado o indicándonos para poder utilizar el segundo tipo, que es la permutación circular. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa circular 6 personas? Acá nos está diciendo, ¿no? Entonces, mesa circular. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar y saber, pues, qué tipo de permutación se va a tener que utilizar. En este caso, como nos menciona una mesa circular, entonces, rápidamente tienen que recordar la permutación circular de n elementos. Pero para nuestro caso, el valor de n va a ser 6 porque son 6 personas. Si nos dijeran 10, ponen 10, ¿no? Van a ir variando. No necesariamente acá les puede mencionar mesa circular, puede decirles en una fogata. Entonces, en una fogata también uno pues se va a sentar de manera circular. Y en este caso tenemos que recordar pues la permutación circular, o sea, la fórmula, ¿no? Que debemos de ir utilizando. Entonces, acá en primer lugar se está mencionando, ¿no? En la resolución que la permutación circular de n elementos es igual a n-1, todo ello factorial, ¿no? El n-1 está con el factorial. Esa es la fórmula general de una permutación circular, donde en primer lugar van a ir indicando que n va a ser igual a 6. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos pues en la fórmula, ¿no? Donde nosotros encontremos en la fórmula n, vamos a poner el número 6. O sea, la permutación circular de 6 elementos va a ser igual a ¿quién? A 6 menos 1 factorial. Acá restamos 6 menos 1, sale 5. Por eso se ha puesto acá 5 factorial. Y ese es igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3 por 4 hasta por 5. O pueden decir lo contrario, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Por cualquiera de ellos que realicen la multiplicación va a salir ¿cuánto? 120. Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando que en una mesa circular se pueden sentar de 120 maneras. Esa es la forma que tienen que realizar ustedes. No sé si tienen dudas con este segundo tipo de permutación que se está realizando, ¿no? Que es la permutación circular. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, Miss. Muy bien. Si en caso, ¿no? Por ahí van a ir teniendo dudas, van a ir indicando. Muy bien, por ahí he visto leyes que han ido colocando, muy bien, quiere decir que están logrando entender. Hay que recordar que estamos viendo recién la parte teórica. Vamos a ir aprendiendo el tercer tipo, que es la permutación con repetición. Ya es un arreglo o ordenación, ¿no? De elementos donde algunos de ellos se repiten. Si se tiene n elementos de los cuales, ¿no? Por ejemplo, el alfa 1 es el elemento repetido de una primera clase. El alfa 2 es el elemento repetido de una segunda clase. El alfa 3 es el elemento repetido de una tercera clase. Y el alfa n es el elemento repetido de una enésima clase. ¿Cuál es la fórmula, ¿no? Que vamos a tener que utilizar en una permutación con repetición? Tenemos ahí la permutación. Arriba, ¿no? En la parte superior donde está n, se considera, ¿no? La cantidad o el total
en este caso puede ser de elementos que se va a tener, ¿no? Es el total de elementos. Y de la parte inferior se va colocando cada uno de los elementos que se va repitiendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 y así sucesivamente hasta el alfa n. Y eso va a ser igual a ¿quién? En el numerador se considera la cantidad de elementos, ¿no? Que se nos puede ir mencionando, en este caso como es n, por eso se pone el n factorial y lo vamos a dividir en cada uno de los elementos que se repiten, pero cada uno de ellos vamos a indicar su factorial. Por eso se está poniendo el alfa 1 factorial, se va a multiplicar con el alfa 2 factorial, multiplicado con el alfa 3 factorial y así sucesivamente. Vamos a ir multiplicando hasta el alfa n factorial. Para poder comprender y saber, ¿no?, cómo se utiliza la fórmula, vamos a ir viendo el ejemplo y estar atentos. Tenemos acá el ejemplo, nos dice cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra banana. Tienen que observar ustedes, puede ser quizás una de las letras o pueden ser 2 letras o 3 letras. Cuando se repiten, ustedes tienen que utilizar, ¿no?, en este caso, lo que es la permutación con repetición. Como vuelvo a repetir, si ustedes, ¿no?, encuentran, hay una palabra que se repite, puede ser 2 veces, quizás 3 veces se va a repetir una palabra, van a utilizar la permutación con repetición. Si utilizan quizás 2 palabras o 3 palabras que se repiten, ¿no?, tenemos que utilizar la permutación con repetición. Entonces, en primer lugar, acá, ¿no?, podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición, teniendo en cuenta que el número de veces, primero empezamos con la primera letra, ¿no? El número de veces que se repite la letra B, ese es igual a 1, porque hay una sola vez. El número de veces que se repite la letra A, contamos, acá hay 1, 2, hay 3 veces, se va considerando ahí 3. El número de veces que se repite la letra N, ahí está la letra N, son 2 veces que se repite. De ahí no hay palabras más que se repiten. ¿Cómo lo van a ir deduciendo? Pueden ir simplificando. Mira, hay una sola vez que se repite la letra B. Ahora la letra A, ¿cuántas veces se repite? Acá hay 1, 2 y 3. Y finalmente la letra N, acá tengo 1 y 2 veces se repite. Y así todas las palabras ya los he contado, ¿no? Cuántas veces quizás se resiste, en este caso puede repetirse una vez, 2 veces, 3 veces o hasta incluso 4 veces dependiendo. Luego al final van a indicar el número total de elementos. ¿Qué hacen? Cuenten. El total de elementos es contar todos ellos, ¿no? Por eso se ha puesto n es igual a 1 más 3 más 2 y eso es igual a n. ¿Cuánto sale? Vale 6. Entonces vamos a poner, o sea, la permutación, ¿ya? No olvidarnos que en la parte acá superior tenemos que considerar el total de elementos que es 6 y en la parte inferior vamos a ir colocando cada uno de ellos que se va repitiendo. En este caso, como es 1, lo ponen ahí 1, punto y coma, de ahí viene el 3, ¿ves? Se va repitiendo, de ahí es 2. Por esa razón se está poniendo de esa forma. Luego, ¿qué hace? Lo que está de la parte superior, que van a realizar, van a colocar en el numerador. Por eso se ha puesto el 6 factorial. ¿Dividido entre quién? Cada uno de estos números lo vamos a considerar con su factorial. Por eso se ha puesto 1 factorial, 3 factorial, 2 factorial. ¿Y ese es igual a quién? Esto cada uno de ellos sabemos cómo se desarrolla, ¿no? El 6 factorial lo podemos decir, ¿no? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O también 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta el número que nos mencione. De una o de otra forma es lo mismo. ¿Dividido entre quién? Entre el 1 factorial simplemente es 1. El 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1. Y el 2 factorial es 2 por 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello?
tratar de desaparecer pues ese factorial para nosotros poder desarrollar, porque si tenemos de esta forma expresado no podemos continuar con el desarrollo. Ahora, multiplicando acá 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso sale 720. ¿Dividido entre quién? Entre 1 por 3 por 2 por 1 por 2 y por 1, esa multiplicación sale 12. 720 dividido entre 12, eso sale 60. Lo pueden hacer de esa forma, o quizás otra forma que se puede realizar es lo siguiente. Mira, ¿quién es? Simplifico 3 por 2 por 1. ¿Con quién? 3 por 2 por 1. Acá 2 por 1 me sale 2. Y saco su mitad de 4, ¿no? 2 entre 2 sale 2. Bueno, acá en el denominador me sale 1. Entonces multiplico 6 por 5 es 30. Por 2 es 60. 60 entre 1 sigue siendo 60. O sea, desarrollo de esa forma y esto de acá ya no lo vamos a escribir. Esa es otra forma del desarrollo. Pero se dan cuenta, al final estamos obteniendo lo mismo. Ustedes ya vean, ¿no?, de qué forma se va a ir desarrollando. Otro también les voy a explicar acá nomás en este ejemplo. Cuando ustedes tengan, de esta parte voy a explicarles, de acá, qué es lo que van a realizar. De ahí ustedes pueden continuar lo siguiente. En el denominador, ¿quién es mayor? El mayor es 3 factorial. Entonces, en la parte superior que ustedes tienen, que es el 6, va a ir bajando. 6 por 5 por 4. Y como les mencioné, como en el denominador mayor es 3, entonces lo dejamos ahí 3 y lo ponemos factorial. Dividido entre quién. El 1 factorial simplemente es 1. Multiplicado, este 3 factorial lo vuelvo a escribir. Y el 2 factorial lo voy a ir expresando 2 por 1. Arriba, mira, si observamos en el numerador tengo 3 factorial y en el denominador tengo 3 factorial, se simplifica. ¿Qué hago luego? Saco su mitad de 2 por 1, que es 2, ¿no? Entonces acá 2 entre 2 me va a salir 1 y saco su mitad de 4, que sería 2. Y me va a quedar así, 6 por 5 y por 2. ¿Y esto cuánto es? Eso vale 60, porque 6 por 5 es 30, 30 por 2, 60. Mira, estamos obteniendo la misma respuesta. En este caso les he explicado de 3 formas. La primera forma, ¿no?, desarrollar toda esta multiplicación, ¿no?, así como les estoy mostrando. Y la segunda forma que he hecho, si ustedes han hecho, tratar de simplificar. Simplificamos y al final encontramos este resultado nada más ya. Y esta es la tercera forma, que indicar, ¿no?, en el denominador lo que ustedes tengan el mayor factorial, lo dejan ahí en el numerador. ¿Para qué? Para que lo simplifiquen. Y si pueden ir continuando con la simplificación, se realiza. En este caso hemos podido sacar tanto del número 4 y del número 2 su mitad. Y nos está quedando 6 por 5 por 2, que también sale 60. 3 formas de poder desarrollar este ejemplo. Hay que acostumbrarnos, jóvenes y señoritas, de realizar, ¿no?, lo más sencillo posible, o sea, en otras palabras, lo que quiero decir, hacer menos procedimiento para que sea más fácil la respuesta, ¿no?, de poder ir obteniendo. Entonces acá en total se pueden formar 60 palabras diferentes con las letras de la palabra banana. Por ejemplo, acá, esas palabras que se van a ir formando no interesa si no logramos entender o expresar o poder leerlo esas palabras. Porque acá simplemente les está mencionando cuántas palabras diferentes se pueden formar. Eso es lo que les menciona. Ya no olvidarnos qué es lo que deben de realizar. No sé si tienen dudas en la resolución
de este ejemplo que se ha realizado. No sé si tienen dudas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Parece que no hay ninguna. Vamos a ir continuando. Ya, ahora sí, hemos visto, ¿no?, la parte teórica. Ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios. Se nos ha hecho fácil, ¿no?, en la parte teórica el desarrollo, porque hemos ido aprendiendo o sea, en cada tipo hemos ido indicando los ejemplos y se nos ha hecho fácil ahora, pero cuando ya estamos en los ejercicios, tienen que recordar ustedes la parte teórica, ¿no? ¿Cuál de esos 3 tipos se va a tener que utilizar para la resolución? Tenemos acá el primer ejercicio, nos dice, en una urna hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales dice 3 son rojas y 2 son azules. ¿De cuántas maneras se pueden extraer a una de las bolas de la urna? Veamos en la resolución. Hemos ido aprendiendo, voy a hacernos recordar, ¿no?, quizás algunos han llegado cuando ya he ido explicando, ¿no? Hemos ido aprendiendo los 3 tipos de permutación. El primero era pues la permutación lineal, que en este caso les puede mencionar, ¿no?, en una fila o quizás en una columna, ya sea fila o columna, es de manera lineal, ¿no? Es una permutación lineal. ¿Y cuál era la fórmula? La permutación de n elementos era igual a ¿quién? Al n factorial. Esa es la permutación lineal. Y cuando les menciona, ¿no?, una permutación circular, ahí les va a mencionar en su ejercicio, les va a indicar, ¿no? Quizás están sentados o se ubican en una mesa circular o en una fogata, ¿no? Esas palabras, si les menciona, van a utilizar la fórmula de permutación circular. ¿Y cuál era la fórmula? La permutación circular de n elementos era igual a ¿quién? A n menos 1. El n menos 1, todo ello era factorial. Y el último que hemos ido aprendiendo es la permutación con repetición. En este caso van a ir repitiéndose, pueden ser quizás en letras, pueden ser quizás como en este caso, en el primer ejercicio que estamos viendo, nos van a indicar, ¿no? Nos menciona pues acá en las bolas, ¿no? O más conocido como canicas, nos va indicando, ¿ve? ¿Qué cosa? Que 3 son rojas y 2 son azules. ¿Qué está sucediendo? Se están repitiendo los colores, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que utilizar, ¿no? Como acá pueden mencionar, o también pueden ver palabras que se van a ir repitiendo. Pero si ustedes encuentran palabras que no se repiten, o sea, las letras que se les va a mencionar, no me vayan a utilizar esta tercera fórmula, va a tener que ser otro. Ya hay que tener bastante cuidado al momento de utilizar las fórmulas. Ya acá entonces en este caso, acá vamos a usar la fórmula de permutación con elementos repetidos, porque el número de bolas rojas son 3 y el número de bolas azules son 2. Y el número total de elementos, ¿cómo vamos a obtener? Pues sumando. 3 más 2. Y aparte también acá nos menciona que hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, ¿no? Y está mencionando, o también pueden ir sumando, que en este caso es suma, n es igual a 3 más 2, donde n es igual a 5. Y recordarnos la fórmula. La permutación con repetición, ¿no?, se va a considerar arriba es el total y en la parte inferior se va colocando, ¿no?, los que se van repitiendo, que en este caso se está repitiendo, ¿no?, 3 que son rojas y 2 son azules. Eso es lo que tienen que ir considerando. Luego, ¿no?, vamos a considerar ese es igual a ¿quién? En la parte superior se coloca, ¿no?, el total, que es el 5 factorial, dividido entre ¿quién? Entre 3 factorial multiplicado por 2 factorial. ¿Y ese es igual a quién? Acá ustedes, ¿no?, ya en el ejemplo anterior se les ha ido explicando de cómo pueden ir desarrollando, ¿no?
En este caso yo le he desarrollado del 5 factorial, ¿no? Considerar el 5 multiplicado por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Dividido entre quién? Entre el 3 factorial, quiere decir 3 por 2 por 1. O sea, tienen que llegar hasta la unidad. Y el 2 factorial es 2 por 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esa multiplicación sale 120. Ahora luego multiplican 3 por 2 por 1 por 2 y por 1, eso sale 12. Y 120 entre 12, ese es igual a 10. Esa es una forma, ¿no?, que pueden desarrollar. O también, de lo que ustedes tienen de esta parte, el 5 factorial, que se está dividiendo entre el 3 factorial, y multiplicado por el 2 factorial, de ahí se puede hacer de la siguiente forma. Como está empezando acá del número 5, ¿no? Voy a ir multiplicando ¿con quién? Con el número 4. En mi denominador, ¿quién es mayor? Pues 3 o 2, mayor es 3. Entonces llegamos hasta ahí. ¿Y qué consideran? Su factorial. Entonces, el 3 factorial lo dejamos ahí. Y lo voy a multiplicar ¿con quién? Con el 2 factorial. Y 2 factorial quiere decir 2 por 1. Donde ustedes van a ir simplificando, sacamos su 3 factorial, con este 3 factorial se simplifican. Quiere decir que es 1. Luego saco su mitad de 4, que sale 2, y su mitad de 2 por 1, que es 1. Y me va quedando así. 5 por 2, porque lo demás ya es 1. Simplemente me queda 5 por 2. ¿Y eso cuánto sale? Ese es igual a 10. 10. ¿Y estoy obteniendo? No estoy obteniendo el mismo resultado. Sí lo estoy obteniendo, ¿no? Ahí están las dos formas que se les estoy explicando. O también pueden hacer, mira, ¿por qué? Mira, quizás algunos dirán, pero ¿por qué, profesor, usted lo simplifica el 3 factorial y abajo también el 3 factorial? Si yo quiero expresar ese 3 factorial en la multiplicación, se expresa de esta forma, ¿ve? 3 por 2 por 1, o sea, de esa forma. Y el de abajo también igual, 3 por 2 por 1. Y todos ellos son iguales. 3 por 2 por 1, eso sale 6. Y abajo también sale 6. Y 6 entre 6, ese es 1. Entonces simplemente se hace una simplificación. Y luego, ¿qué hago? Sacar su mitad. Mitad de 2 por 1, que en este caso es 2, pues 2 entre 2 es 1. Y su mitad de 4, que es 2. ¿Y qué me queda? 5 por 2. ¿Y eso cuánto sale? 10. Pero en ese procedimiento, esto de acá ya, ustedes pues no van a escribir. Simplemente, eso va a ser igual a 10. Esa es otra forma, ¿no? Que para que puedan lograr entender qué es lo que se está realizando. Entonces, finalmente van a decir que en total se pueden extraer las bolas de 10 formas diferentes. Eso es lo que se va realizando. No sé si tienen dudas en la resolución de este ejercicio que se va realizando, ¿no? De este primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no tienen, para ir, si no tienen, vamos continuando, ¿no? Con más ejercicios. A más ejercicios van a aprender, ¿no? Tener en cuenta cuál o de qué forma se van a desarrollar o qué tipo de fórmula. Acá tenemos el segundo ejercicio, nos dice cuántas palabras distintas con o sin sentido, nos está dando esa condición, ¿no? Puede ser con o sin sentido, pueden escribirse con las letras de la palabra SANE. Quizás algunos me van a decir, ah, profesor, acá vamos a utilizar la fórmula de permutación con repetición. O quizás algunos me van a decir, no, profesora, vamos a utilizar la fórmula de permutación lineal. Pero acá nosotros, por ejemplo, hemos aprendido 3, el otro es la permutación circular. Acá no es circular, nos está hablando de letras, ¿no? De la palabra SANE. Acá de circular no vamos a utilizar. Entonces pueden haber de dos formas, ¿no? O sea, van a decir, puede ser permutación lineal, o otros me van a indicar, ¿no? Es la permutación con repetición.
hay que tener en cuenta, y si incluso se los expliqué, si les mencioné, cuando era permutación con repetición, tenemos que tener en cuenta que aunque sea una palabra, ¿no? O una letra, disculpen, una letra tiene que repetirse, aunque sea 2 veces, ¿no? O quizás 3 veces. Pero, ¿qué sucede con esa palabra sane? ¿Qué sucede? Cada letra, ninguna se repite. Si no se repite, ¿no? Hemos dicho nosotros, hemos indicado la permutación lineal, ¿no? Hemos indicado 2 tipos. Podemos utilizar quizás la fórmula de permutación lineal o quizás la permutación con repetición. Bien claro acá, como nos menciona la permutación con repetición, por lo menos una letra tiene que repetirse, pero en este caso no se repite. Entonces, por lo tanto, esta permutación con repetición no vamos a utilizar para la resolución. ¿Qué fórmula vamos a tener que utilizar? La permutación lineal, porque ninguna de las palabras se repite. Por esa razón, vamos a utilizar la fórmula de permutación lineal. ¿Y cuál era la fórmula? La fórmula era así: la permutación de n elementos, este es igual a ¿quién? Lo que nos menciona en este caso como es n, vamos a poner el n factorial. Y hay que tener en cuenta que esta palabra sane, como son 4 palabras, vamos a indicar que el valor de n es igual a ¿cuánto? Pues 4. Y por esa razón, acá yo ya de manera directa les estoy mencionando o indicando la permutación de 4 elementos. ¿Y ese es igual a quién? A 4 factorial. ¿Y ese es igual a quién? A 4 por 3 por 2 por 1. Puedo indicar de esa forma, o también, como se les mencionaba en la parte teórica, empezaba desde la unidad y seguía multiplicando, ¿no? Con el siguiente número, que en este caso es 2, el que sigue pues es 3, hasta el número que les mencione. ¿Qué número les menciona? Hasta el número 4. Puedo decir 1 por 2 por 3 por 4, o también desde el número que me indica e ir disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar hasta la unidad. Y por eso se ha puesto acá 4 por 3 por 2 por 1. Ellos dos, cuando ustedes desarrollen, les va a salir igual. Porque puede ser 4 por 3 por 2 por 1, sale 24, o 1 por 2 por 3 por 4, que también acá les sale 24. De una de otra forma, la respuesta al final sale lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? En total se pueden formar 24 palabras diferentes con las letras de la palabra sane. Y bien claro, acá en el ejercicio también les menciona, puede ser con o sin sentido. Y dirán ustedes, pero ¿cómo se va a ir formando? Es que una de ellas, una de esas letras, o sea, se va a mantener, o sea, puedo quizás poner así. Las 2 últimas lo puedo cambiar, se puedo poner así. Y así puedo ir moviendo. ¿Cuántas formas se va a tener que mover? 24 formas. Imagínense, de estar así quizás formando las palabras, nos vamos a demorar. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes tienen que saber es desarrollar con las fórmulas. Porque a ustedes no les dice mencionen o indiquen de esas palabras. Simplemente les dice cuántas, y eso quiere decir el total. Pero si nos mencionara escribe, ahí sí la pregunta sería diferente, pues, ¿no? Ahí sí nosotros tendríamos que estar poniendo así las palabras. Pero como nos dice cuántas, entonces el total, estamos encontrando que son 24 palabras diferentes que se va a tener que encontrar. Esa es la forma y esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta.
¿no? Como he mencionado, en este caso he desarrollado un ejemplo, ¿no? Con una palabra, que en este caso era banana, ahí habían palabras, ¿no? Pues en este caso era, disculpen, letras, había quizás, puede ser una letra o dos letras que se puedan ir repitiendo. Si se repite, ahí sí ustedes tienen que utilizar la permutación con repetición. Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta. Seguimos con el ejercicio ahora 3. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna No, duda que puedan profesora. tener? Ya. Esa es la diferencia y ahí no olvidarse esa diferencia que tienen que tener en cuenta ustedes. No vayan a decir, la profesora la había desarrollado, decía la palabra, ¿no? Banana, ha desarrollado, entonces acá también voy a tener que utilizar esa fórmula. No. Hay que saber diferenciar. Bien claro nos dice permutación con repetición. En cambio acá esta palabra, ¿no? Como no se repite, lo dejamos ahí. Ahora sí con el ejercicio 3. Nos dice 5 personas van a jugar cartas sentados alrededor de una mesa. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? Y como nos dice alrededor de una mesa, entonces tenemos que suponer que esa mesa pues es de manera circular, ¿no? Entonces, de manera circular. Si ya lo mencioné, una mesa circular, ¿no? En uno de los tipos que era la permutación circular. Entonces tienen que buscar ustedes, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de la permutación circular? Entonces veamos en la resolución, en este caso son 5 personas. La fórmula de permutación circular es lo siguiente, voy a escribirlo, aunque yo ya lo he indicado de manera así ya con los datos. O sea, la permutación circular es, ¿no? En este caso es de n elementos, es igual a ¿quién? Está abierto así en paréntesis, el n, lo vamos a disminuir menos 1. Y todo esto está en su factorial. Y no olvidarnos que acá n va a ser la cantidad de personas. Y bien claro nos indica que son 5 personas. ¿Qué he hecho? He reemplazado. Donde yo encuentre en la fórmula la letra n, estoy reemplazando por el número 5. Por eso he puesto la permutación circular de 5 elementos es igual a ¿quién? A 5 menos 1 factorial. Acá vamos a reducir, en primer lugar, la permutación de 5 elementos es igual a ¿quién? A 4, porque 5 menos 1 es 4. Como ya es un solo número, desaparece el paréntesis y simplemente nos queda el factorial, o sea, el 4 factorial. Para los que han estado quizás no un poco tarde hayan ingresado, esto de acá, ¿no? Lo que ustedes ven, eso de ahí, se lee factorial. Por eso acá estoy leyendo 4 factorial. ¿Y eso es igual a quién? Vamos a desarrollar, ¿no? El número que nos mencione, reducir de 1 en 1 hasta llegar a la unidad. Por eso se ha puesto 4 por 3 por 2 por 1. O si no, también esto de acá lo pueden expresar empezando desde la unidad y llegar hasta el número que mencione, o sea, hasta el número 4, ¿no? 1 por 2 van a seguir multiplicando por 3 y multiplicamos por 4. Puede ser 4 por 3 por 2 por 1 o 1 por 2 por 3 por 4. Al final sigue saliendo 24. Y si bien saben y recuerdan, en este anterior ejercicio, que también hemos ido obteniendo, ¿cuánto? Miren, 24. Entonces, ustedes tienen que ir recordando. Hemos ido ya aprendiendo, ¿no? De cuánto sale, en este caso, el 1 factorial, el 2 factorial, el 3 factorial, el 4 factorial, cuánto está saliendo. Entonces, ustedes ya si lo dominan, ya no es necesario escribir esa parte y me van a indicar el 4 factorial es igual a 24. Así, de frente también pueden ir indicando, si uno ya lo dominamos, ¿no? Si sabemos los procedimientos, pero si no sabemos, hay que ir colocando de esa forma. Y al final vamos a ir indicando que pueden ubicarse, ¿no? De 24
maneras. O sea, estas 5 personas, cuando van a jugar cartas, ¿no? Sentados alrededor de una mesa, se pueden ubicar de 24 maneras. ¿Y cómo se ubican? Es que uno así de la persona lo dejamos ahí y los demás se van a ir moviendo. Luego, la otra persona lo dejamos fijo y los demás se van a ir moviendo. Y así, mire, imagine estar ahí moviendo, de estar contando. Más fácil y más directo es desarrollar con la fórmula. Aquí estamos encontrando que son 24 maneras. ¿Alguna duda que puedan tener en la resolución de este tercer ejercicio que se va indicando? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece que no ninguna. Vamos a ir continuando. Otro ejercicio, tenemos 4, nos dice en la figura, cada línea dice representa un camino. ¿De cuántas maneras se pueden Está todo claro, Miss. Muy bien. Acá estoy viendo ya en el cuarto ejercicio, ¿no? Nos está mostrando ahí, en este caso, la figura y nos indica que cada línea representa un camino. Y la pregunta dice, ¿de cuántas maneras se puede ir de A a C y sin retroceder? Entonces, veamos en la resolución. En primer lugar, de A a B, ¿de cuántas maneras se está observando? Nos está diciendo bien claro, no debemos de retroceder, o sea, vamos a ir de A hasta B. Acá tenemos 1, con esto va 2, 3 y 4. Por eso acá le he considerado 4. ¿Qué hacen luego? Van a multiplicar. ¿Con quién? De B a C. ¿Cuántas maneras hay? Mira, tenemos 1, 2, acá 3, con esto va 4, con esto es 5 y abajo 6 maneras. Y 4 por 6, ese es igual a ¿cuánto? 24. Y como nos menciona de A a C, ¿y qué observan? Miren, de A a C, mira, acá tengo una manera y también tengo otra manera. Tengo 2 maneras. De A a C, o sea, de manera directa, de A para llegar hasta C, tengo 2. Y acá he ido obteniendo en primer lugar de A a B y luego de B a C, que son 24. Entonces, ¿qué hacemos luego? Sumamos 24 más 2 es 26. O sea, se pueden ir de 26 maneras de A a C sin retroceder. Esa es la forma que tienen que realizar ustedes cuando ya tengan una figura, ¿no? Cuando les habla de caminos. ¿Alguna duda que puedan tener en la resolución de este cuarto ejercicio? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Todo claro, profe. Muy bien, vamos a ir continuando con otro ejercicio. Tenemos 5, nos dice cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra razonar. ¿Qué tipo de permutación vamos a tener que utilizar, ¿no? Para la resolución de este quinto ejercicio? ¿Qué tipo utilizamos? ¿Qué tipo de permutación? Acá ustedes, no olvidarse, primero tienen que observar esa palabra, ¿no? Si se repiten, no se repiten, ahí recién... En misma palabra se repite, razonar. La A. La A y R, también y la la R. R. La R. Les dije, aunque sea una letra, si se repite, tienen que utilizar la permutación con repetición. Repetición 2. En este caso, como son 2 letras, también, ¿no? Tenemos que utilizar la permutación con repetición. Entonces, podemos aplicar la fórmula, en este caso de permutación con repetición, teniendo en cuenta que, primero, van a ir mencionando, pues, qué letra, ¿no? Está empezando. En este caso es la letra R. Como número de veces que se repite la letra R, ahí tengo una, tengo 2 veces que se repite. Luego continúo.
Número de veces que se repite la letra A, ahí tengo una, tengo dos veces. Ahora el que sigue, número de veces que se repite la letra Z es una sola vez, lo ponen. El número de veces la letra que se repite la letra O, que es una sola vez, y finalmente el número de veces que se repite la letra N es una sola. Y el número total de elementos que hacen, sumamos todos ellos. Sumen esos o también pueden contar esta palabra. Cualquiera de ellos les va a salir el valor de n. ¿No? En este caso he puesto n es igual a 2 más 2 más 1 más 1 más 1. N es igual a 7. Y luego finalmente ya aplicamos en la fórmula que es de la permutación con repetición. Arriba se pone el total y en la parte inferior se va colocando cada letra, ¿no? De acuerdo que se van repitiendo. Eso va a ser igual a ¿quién? Al 7 factorial dividido entre ¿quién? Entre el 2 factorial multiplicado por 2 factorial multiplicado por 1 factorial multiplicado por 1 factorial y multiplicado por 1 factorial. Y no olvidarse, cuando a ustedes se les mencione el 1 factorial, esto de acá simplemente es 1. ¿No? Por eso acá, si se dan cuenta ustedes, mira, acá está apareciendo una sola, acá también una sola y acá también una sola, ¿ve? Porque acá estamos teniendo 3, ese es el factorial de 1, ¿no? Que se va repitiendo. Ahora el 2 factorial que está acá, el otro 2 factorial está acá. Ahora el 7 factorial, vamos a empezar. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Qué se hace luego? Lo que se ha hecho es simplificar. Se ha sacado su mitad de 2, disculpen, su mitad de 4, que es 2, y su mitad de 2 por 1, en este caso pues es 2, ¿no? Entre 2 sale 1. ¿Qué más? El 2 por 1. ¿Con quién? Con todo ello. Porque bien saben, 2 por 1 es 2. Por 1 sigue siendo 2, por 1 sigue siendo 2 y por 1 sigue siendo 2. ¿No? Entonces, por eso todo ello le simplifica y sale 1. Y luego van a colocar lo que va quedando. Primero nos ha quedado el número 7, ¿no? Luego 6, el 5, acá 2 y finalmente 3. Y todo ello dividido entre 1. 7 por 6 por 5 por 2 por 3 dividido entre 1. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale 1260. Entonces, quiere decir que se pueden formar 1260 maneras, ¿no? De letras con la palabra razonar. No sé si tienen dudas con la resolución que se está realizando con ese quinto ejercicio. Así ustedes, ¿no? Muy similar, van a ir desarrollando de cualquier forma, ir analizando y recordando la parte teórica para que puedan utilizar, ¿no? Para la resolución de los ejercicios. No olvidarse, ¿no? De cómo va a tener que estar indicándonos la permutación, o sea, lineal, luego la permutación circular y la permutación con repetición para poder desarrollar, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo, en este caso ya en alguna oportunidad, porque ya ustedes están concluyendo lo que es la secundaria. Así es que sigan adelante y cumplir con sus metas y objetivos que ustedes tienen. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego. Chao, profesora. Miss. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego.